Hola, soy Selena Reyes y hoy quiero compartir con ustedes uno de mis temas favoritos, la astrología. Si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo ahora para no perderse más contenido fascinante sobre autoconocimiento y desarrollo personal. Introducción a la astrología. La astrología siempre ha sido parte de mi vida. He estado interesada en ella desde que era niña, pero realmente me sumergí en este mundo cuando leí el maravilloso libro The Inner Sky, de Steven Forrest. Este libro cambió completamente mi comprensión de las cartas natales y los principios astrológicos. Entiendo que la astrología puede parecer complicada y confusa, pero quiero explicarles esto de manera simple y accesible. Este video está dirigido a personas que recién comienzan su camino en la astrología y desean entender más allá de su signo solar, queriendo explorar los aspectos más profundos de su naturaleza cósmica. Astronomía y astrología. ¿Cuál es la diferencia? Ante todo, es importante entender la distinción entre estas dos disciplinas. La astronomía es el estudio científico y preciso de los cuerpos celestes, basado en hechos, observaciones y cálculos matemáticos. Es una ciencia objetiva. En cambio, la astrología es completamente diferente. Es la interpretación y el significado que le damos a lo que sucede en el firmamento. La astrología es más un arte que una ciencia. Es la poesía del cosmos, una manera de darle sentido al movimiento de los planetas y su influencia en nuestras vidas. Cada persona puede interpretar los símbolos astrológicos a su manera, lo que hace que sea increíblemente personal y subjetiva. Precisamente esta subjetividad es lo que hace que la astrología sea tan atractiva e interesante para estudiar. ¿Qué es una carta natal? La carta natal es un retrato cósmico, una fotografía del cielo en el momento exacto de tu nacimiento. Es un mapa de todos los planetas, el Sol y la Luna, tal como estaban posicionados en el cielo en el momento en que viniste al mundo. Es importante entender que la carta natal no es simplemente una colección aleatoria de datos astrológicos. Es una representación única del espacio cósmico, específica para tu lugar y hora de nacimiento. Incluso una diferencia de una hora puede cambiar drásticamente tu carta, porque la Tierra está en constante movimiento, y el cielo sobre nosotros está siempre cambiando. ¿Por qué la hora exacta de nacimiento es tan importante? Conocer la hora exacta de tu nacimiento es absolutamente crítico para obtener una lectura precisa de tu carta natal. Cada hora o dos, la carta cambia drásticamente porque hay un movimiento constante. Si no conoces tu hora exacta de nacimiento, intenta obtener esa información de tu acta de nacimiento o de tus padres. Consideraciones culturales. Quiero mencionar un aspecto interesante relacionado con la cultura china. En la filosofía tradicional china y el Feng Shui, se cree que la información sobre tu fecha de nacimiento y hora exacta es muy personal y no debe ser compartida con extraños. Existe la creencia de que si alguien descubre tu fecha y hora exacta de nacimiento, podrá saber mucho sobre tu destino, e incluso puede usar esta información en tu contra. Mi madre me inculcó esta creencia, así que prefiero no publicar mi carta natal completa en Internet. ¿Dónde encontrar tu carta natal? Si deseas construir tu carta natal, hay varios recursos confiables disponibles. Sitios como Café Astrology y Astro.com te permiten ingresar tus datos de nacimiento y obtener una carta detallada. Además, existen muchas aplicaciones para teléfonos inteligentes que pueden ayudarte. Personalmente, me encanta la aplicación CoStar. Es moderna, elegante y presenta toda la información de tu carta natal de manera limpia y comprensible. La tríada primaria. 3 elementos clave de tu personalidad. Si alguna vez has escuchado que la gente menciona 3 signos astrológicos en lugar de uno, están hablando de lo que se llama la tríada primaria. Estos son los 3 signos más importantes en tu carta natal: el Sol, la Luna y el ascendente, también conocido como signo ascendente o signo ascensional. El signo solar, tu esencia. El signo solar es lo que la mayoría de las personas llama tu signo del zodiaco. Depende de tu fecha de nacimiento y se determina por el mes y día en que naciste. Por ejemplo, yo nací en octubre, así que soy Libra. El signo solar representa tu personalidad fundamental, tu ego y tu verdadero yo. Es tu esencia verdadera, el núcleo de quién eres. El sol en la astrología simboliza la fuerza vital
la creatividad y la determinación. Es aquello hacia lo que naturalmente te sientes atraído y lo que deseas ser en la vida. El signo lunar, tu naturaleza emocional. Si el signo solar es tu rostro público, entonces el signo lunar es tu universo emocional interno. La luna en la astrología representa nuestros sentimientos, emociones, intuición y mundo interior. Es lo que sentimos cuando estamos solos con nosotros mismos. Muchas personas descubren que se identifican mucho más con su signo lunar que con su signo solar. Esto es porque la luna es nuestra base emocional, nuestro corazón. La luna nos indica qué nos hace felices, qué nos calma y qué necesitamos para nuestro bienestar emocional. Yo, por ejemplo, tengo mi luna en Sagitario. Los Sagitarios anhelan aventura, nuevas experiencias e investigación. Y definitivamente me identifico completamente con esto. Constantemente necesito nuevos desafíos, viajes y crecimiento. El ascendente, la máscara que usas ante el mundo. El ascendente, o signo ascensional, es cómo te ven otras personas en el primer encuentro. Es tu máscara externa, la primera impresión que causas en los demás. A menudo sucede que cuando las personas te conocen, ven algo en ti, pero después de conocerte mejor, se dan cuenta de que eres completamente diferente. Ese es el trabajo del ascendente. Es la capa superficial que las personas ven primero. Mi ascendente es Géminis, lo que explica por qué las personas me perciben como alguien sociable, curiosa y fácilmente adaptable al principio. Uniendo la tríada en un todo. Una forma maravillosa de integrar estos tres signos y entenderte mejor a ti mismo es crear una oración siguiendo este patrón. Yo soy una, con el alma de una, usando la máscara de una. El primer espacio se llena con el arquetipo de tu signo solar, el segundo con el arquetipo de tu signo lunar y el tercero con el arquetipo de tu ascendente. Para mí, suena así. Yo soy un artista, con el alma de una filósofa, usando la máscara de una maestra. Esto es porque Libra, mi signo solar, es el signo de la creatividad y la armonía, frecuentemente asociado con el arte. Filósofo es uno de los arquetipos de Sagitario, que simboliza la sabiduría y la búsqueda de significado. Y maestra es uno de los arquetipos de Géminis, el signo de la comunicación y el conocimiento. La imagen completa. Componentes de la carta natal. Para aprender a leer una carta natal, debes entender sus componentes fundamentales. La carta natal consta de 3 elementos principales: signos, planetas y casas. Los 12 signos del zodiaco. El primer elemento son los 12 signos astrológicos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada signo tiene sus características únicas, rasgos de personalidad y energía particular. Los signos están ubicados alrededor de la carta natal y determinan el cómo y el porqué de las diversas influencias cósmicas. Las 10 planetas y cuerpos celestes. El segundo componente son las 10 planetas, incluyendo el Sol y la Luna. Aunque técnicamente no son planetas, en astrología frecuentemente los llamamos cuerpos celestes. Cada planeta representa diferentes aspectos de la psicología humana y la vida. Tu ego, el Sol; emociones, la Luna; comunicación, Mercurio; amor y belleza, Venus; agresión y acción, Marte; y así sucesivamente. Las 12 casas de la vida. El tercer elemento son las 12 casas de la carta natal. Si imaginamos la carta natal como la esfera de un reloj, entonces cada hora es una de las 12 casas. Cada casa representa un área específica de la vida. La primera casa es la personalidad y la apariencia. La segunda casa es los valores materiales y las finanzas. La tercera es la comunicación y los viajes. Y así sucesivamente, hasta la 12ª casa, que está relacionada con enemigos secretos y karma. ¿Cómo leer correctamente tu carta natal? Cuando ves una carta natal por primera vez, puede parecer muy confusa. Ves un círculo con muchos planetas, líneas y símbolos. Pero en realidad, el proceso de lectura es bastante lógico. Método paso a paso para el análisis. Comienza con el planeta.
El planeta te dice qué área específica de tu vida o psicología se está considerando aquí. ¿Es comunicación, agresión, creatividad o intuición? Luego, observa el signo en el que se encuentra ese planeta. El signo te dice cómo y por qué. Revela cómo exactamente se manifiesta la energía de ese planeta en tu vida, de qué manera se expresa. Y finalmente, observa la casa en la que se encuentra el planeta. La casa te dice dónde, en qué área de la vida sucede esto. ¿Afecta tu carrera, relaciones, salud o finanzas? La combinación de estos 3 elementos te proporciona una imagen completa. Al principio requiere práctica y paciencia, y no pretendo ser una experta en los aspectos más complejos de la astrología, pero con el tiempo comenzarás a ver patrones y a entenderte mejor a ti mismo a través de la lente de la astrología. Forma y patrones, lo que revela la distribución de planetas. Más allá de analizar planetas individuales, es interesante observar el patrón general de distribución de planetas en tu carta. Esto puede contarte mucho sobre tu personalidad y tu camino de vida. Objetividad contra subjetividad. Si la mayoría de tus planetas se concentran en la mitad superior de la carta, esto se llama objetividad. Significa que la mayor parte de tu vida ocurre en la arena pública. Tus lecciones, pruebas y logros son frecuentemente visibles para el mundo. Tienes tendencia a aprender a través de experiencias públicas y eventos externos. Si la mayoría de tus planetas se encuentran en la mitad inferior de la carta, esto se llama subjetividad. Significa que la mayoría de tus pruebas de vida y lecciones ocurren dentro de ti. Tienes tendencia a aprender a través del trabajo interno, la reflexión y el crecimiento emocional. En mi caso, la mayoría de mis planetas se encuentran en el hemisferio inferior, lo que significa que la mayoría de mis conflictos internos y desarrollo ocurre en mi vida interna. Es interesante porque soy youtuber y mi contenido es muy público. Pero mis verdaderos desafíos de vida son luchas internas con la inseguridad, los miedos y la búsqueda de mi propia voz. Necesito trabajar en mí misma, no solo crear contenido para otros. Libertad contra destino. Otro patrón interesante es la distribución de planetas entre los lados izquierdo y derecho de la carta. El lado izquierdo representa la libertad y tu capacidad de crear tu propia vida independientemente. Indica que tienes mucha libertad de voluntad y puedes dirigir tu vida hacia donde desees. El lado derecho de la carta representa el destino y la predeterminación. Si la mayoría de tus planetas se encuentran allí, puede indicar que en muchas situaciones de tu vida habrá una cierta predeterminación, aunque siempre conservas la libertad de elegir cómo reaccionar. En mi caso, los planetas se inclinan más hacia el lado del destino, lo que me hace reflexionar sobre cuánto de mi vida fue escrito por las estrellas y cuánto lo creé yo misma. Los nodos lunares, tu camino de desarrollo espiritual. Otra parte fascinante e importante de la carta natal son los nodos lunares. No son objetos físicos, sino puntos matemáticos que representan los nodos de la órbita lunar. El nodo sur, ¿dónde has estado? El nodo lunar sur representa tu vida pasada, tus talentos innatos y habilidades que ya posees. Es tu zona de confort. Aquello que te resulta fácil y natural, también es tu karma, una manera de hablar sobre los patrones que llevas contigo. El nodo sur es tu yo pasado, los modos antiguos de interactuar con el mundo que ya no te sirven en tu camino de crecimiento. El nodo norte, ¿hacia dónde vas? El nodo lunar norte señala tu misión en esta vida, la dirección de tu desarrollo y crecimiento espiritual. Es aquello hacia lo que necesitas esforzarte para lograr mayor plenitud y realización. Puede ser desafiante porque no es tu estado natural, pero precisamente este desafío nos ayuda a crecer. Los nodos norte y sur siempre están uno frente al otro. Están separados exactamente por 180 grados. Esto significa que tu camino de crecimiento es un cambio completo, una transición de un polo al polo opuesto. Mi experiencia personal con los nodos lunares. Déjame revisar mi carta natal. Mi nodo sur está en Leo y mi nodo norte en Acuario. Esto tiene un significado profundo para mí. Leo es el signo que necesita atención, amor y reconocimiento. Leo quiere ser una estrella, quiere ser visto y amado por todos. Creo que en la infancia me faltó cierto tipo de amor y atención, y eso creó en mí una necesidad de ser vista, de ser amada.
Probablemente por eso creé mi canal de YouTube. En parte, fue el deseo de ser vista y obtener validación a través de la atención de otros. Pero mi nodo norte en Acuario me dice que necesito crecer en una dirección diferente. Acuario es el signo de la independencia, la originalidad y la innovación. Acuario no le importa lo que piensen otras personas. Acuario cree en su unicidad y la valora. Acuario dice, seré yo misma, y si eso les gusta a las personas, perfecto. Si no, no importa. Mi misión en la vida es aprender a ser ese Acuario. Necesito dejar ir mi necesidad de amor y reconocimiento de otros, y en su lugar, darme a mí misma amor incondicional y aceptación. Necesito encontrar mi propia voz y ser fiel a mí misma, sin importar lo que piensen los demás. Esta comprensión fue una revelación para mí, porque explica muchos de mis patrones de vida y me muestra la dirección en la que necesito crecer. Conclusión e invitación. Espero que esta información te haya ayudado a obtener una mejor comprensión de la astrología y cómo leer tu carta natal. La astrología no es una ciencia, sino un arte, una manera de comunicarte contigo mismo y con tu destino. Si te gustó este contenido y deseas aprender más sobre autoconocimiento, desarrollo espiritual y herramientas para el crecimiento personal, por favor, suscríbete a mi canal. Creo regularmente videos sobre astrología, tarot, meditación y otras herramientas para el autodescubrimiento. Si tienes preguntas sobre astrología o deseas que explore otros temas, déjalas en los comentarios abajo. Leo todos tus comentarios y valoro mucho tu retroalimentación. Gracias por ver mi contenido. Los amo mucho. Nos vemos en el próximo video.